Radio y Sonora FM, personajes y curiosidades de Tudela y la Ribera, con Santi Lorente. Seguimos conociendo más curiosidades y personajes de Tudela y la Ribera, y para ello invitamos a Santi Lorente. Muy buenos días, caballero. Buenos días, Paul. Gracias por estar un día más con nosotros. Y de nuevo, si la semana pasada la localidad de Cascante fue la agraciada de esas recomendaciones en las que, bueno, pues ya hemos recibido alguna que otra saludo y agradecimiento, lógicamente, por la localidad, o personas de Cascante que viven fuera pero que lo han escuchado y le ha hecho ilusión hablar de su pueblo, de su ciudad romana. En esta ocasión, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, volvemos a Tudela y vamos a hablar de una cosa que es curiosa, que son las visitas reales, las visitas augustas de grandes personajes. Es una pequeña colección de ellas, pero que he querido traer porque, bueno, para que nos hagamos una idea de cómo se han ido sucediendo esas visitas a Tudela y también algunas cosas, algunas anécdotas que han ocurrido y luego también los costes que ha traído en algunos casos para la ciudad, ¿no? Dice que hay un refrán popular, pero que dice que reyes tengamos pero no los veamos, porque cada vez que venían a una ciudad media, ¿no?, como Tudela, pues en según qué épocas pues le costaba bastantes dineros a las arcas municipales. Bueno, pues es un tema, una curiosidad que vamos a conocer y lo hacemos aquí, en Personajes y Curiosidades con Santi Lorente. Cuando quieras. Sí, bueno, hay que diferenciar un aspecto importante, y es que, claro, las visitas reales vienen, o digamos, que marcan una diferencia a partir sobre todo de 1512, cuando Navarra es conquistada por Fernando el Católico. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, desde en 1119, cuando Tudela pasa a ser ya parte de la cristiandad a raíz de la conquista de Alfonso I el Batallador, pues no hay esas visitas reales porque los reyes ya están aquí. Concretamente Alfonso I el Batallador, la tercera muralla, bueno, un sinfín de cosas, ¿no?, que van dando aspecto a esa ciudad que luego será una ciudad cristiana. Y luego ya ni qué hablar. Bueno, García Ramírez, que se casa con Margarita Laigle, la sobrina del conquistador de Tudela, de Rotron du Perche, del conde normando, y luego ya, pues, ni hablar fijaros, Sancho VI y Sancho VII, constructor del puente, constructor de la catedral. Sancho VII sigue el legado de su padre, y la catedral concretamente será Teobaldo. Y de Teobaldo hasta los últimos reyes navarros, Juan de Labrit y Catalina de Foix, pues tampoco hay que hablar de grandes visitas porque todos ellos estaban a caballo entre Tudela y, nunca mejor dicho, entre Tudela y Pamplona, ¿no? Incluso Carlos III, el constructor del castillo de Olite, algunas veces lo hemos dicho, la reconstrucción del castillo de Tudela. ¿Cuándo empiezan esas visitas reales? O por lo menos, ¿cuándo son las que yo he querido traer? Bueno, pues increscendo, por decirlo de alguna manera, a partir de Fernando el Católico. Fernando el Católico, en 1512... pues lo que va a hacer es ni más ni menos que el 4 de octubre, después de la conquista, en el pacto de capitulaciones entre el arzobispo de Zaragoza, que era hermanastro bastardo de Fernando el Católico, y Mosempies de Peralta y los nobles de Tudela, dicen, este señor, si quiere entrar aquí, tendrá que venir a jurar los fueros. Y a partir de ahí, ese 4 de octubre de 1512, Fernando el Católico llega a Tudela y jura los fueros de Tudela. Seguidamente, 8 años después, Carlos V, el emperador, vendrá a Tudela también y a confirmar y a jurar esos fueros de la ciudad, que ya se había tomado por costumbre, ¿no? Que ya sabemos, hay que recordar que es cuando Fernando el Católico, en la toma de Tudela, es cuando dice la muy noble y leal ciudad de Tudela. Ciudad por lo de Carlos III, en la época de los reyes navarros, y la muy noble y leal por Fernando el Católico a los reyes de Navarra. Felipe II vendrá a Tudela el 19 de agosto de 1551 y vino ni más ni menos que a celebrar cortes a la antigua colegiata, actualmente conocida como catedral, ¿no? Dice que presidió las cortes en un gran crucero, en lo que entonces se conoció más tarde como la Plaza de la Verdura, que a día de hoy la conocemos como la Plaza Vieja o Plaza del Ayuntamiento, ¿no? Y bueno, pues dice que fue un evento importantísimo aquel agosto de 1551. La esposa de Isabel, vendrá a Tudela en 1565, a su regreso de Bayona, que había estado saludando a su madre, que estaba en Bayona, en la antigua Francia, y pasará por Tudela. Y de nuevo Felipe II vendrá con sus hijos el 28 de noviembre de 1592, de paso de su estancia en Tarazona, que había convocado también cortes,
y volverá a Tudela después de haber estado en Tarazona. Visita de nuevo la ciudad. El príncipe de Barba, que era virrey de Navarra, vendrá en 1672. Y luego, en 1719, viene Felipe V y su esposa Isabel de Farnesio con el príncipe Luis. Y esta fue una visita de varios días. Dice que, bueno, les encantó Tudela y estuvieron bastantes días por aquí. De la visita hay un hecho muy bonito, insólito, y es que eran, la mayoría de la realeza, ¿no? Eran asiduos cazadores y tal. Les van a llevar a una gran cacería. Y para sorpresa de oyentes, sobre todo tudelanos y tudelanas, la gran cacería se hizo en el Soto de la Mejana, que en aquel tiempo era soto municipal. Ahora comentaré este tema. Era soto municipal. Y digo por qué era soto municipal, porque el Soto de la Mejana pasó a ser Huertos de la Mejana a raíz de que años posteriores, en el año 1813, cuando ya se van los franceses de Tudela, que estaban desde el año 1808, el ayuntamiento de Tudela, que se había quedado sin cas, que estaba pobre, que no había... Bueno, la invasión francesa en Tudela arrasó con la ciudad. Yo siempre digo que Tudela no ha levantado todavía cabeza desde la invasión francesa de 1808. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en ese momento el Cabildo Catedralicio vende la Mejana a los nobles de Tudela para sacar dineros, para las arcas municipales. Y ahí es cuando sucede el cambio de Soto de Mejana a los Huertos. A los Huertos. Y de ahí empieza ya la otra época Entonces, bueno, ¿qué ocurrió aquellos días? Estamos con Felipe V y su esposa Isabel de Farnesio. ¿Año aproximadamente, disculpa? ¿La visita de Felipe V? 1719. 1719. Sí, en junio de 1719. Bueno, ¿qué ocurrió? Ahí estaba la gran cacería y dice que los tudelanos y tudelanas, entonces no estaba el terraplén del tren. Y entonces en los montes adyacentes, es decir, en la falda del Cerro de Santa Bárbara, en lo que ahora conocemos como el Cristo, toda esa zona, los tudelanos y tudelanas veían cómo los reyes cazaban y dice que aplaudían a la realeza, ¿no? Asistieron al Corpus, a la procesión del Corpus, estaban en aquella época, ¿no? Y ocurrió otro hecho también, es que el príncipe Luis cogió la viruela en Tudela y fue alojado en el Palacio de Canal y ahí estuvo enfermo hasta que ya partieron de nuevo a la corte, ¿no? A Madrid. Esta fue una de las visitas más que tuvo ese tema insólito. Luego María Luisa de Parma, que era viuda de Carlos II, visitó Tudela el 27 de abril del año 1739. Su destino iba hacia Guadalajara y se paró en Tudela. Nos costó aquella visita una corrida de 10 toros en la Plaza Nueva. Es una de las historias más bonitas también, bonitas desde el punto de vista que dijo María Luisa de Parma, dijo, me quedo, pero quiero una corrida. Y le dedicaron una corrida con 10 toros, entonces las corridas eran de 10 toros en la Plaza Nueva. No quiero hacer un inciso, ya saben los oyentes que si les apetece, en estas listas que tenemos en YouTube, pueden hacer un seguimiento al capítulo que Santi Lorente realizó a la Plaza de Toros de Tudela, que ahí está toda la historia de cómo evolucionó de la vieja a la nueva. Un inciso en el que la viuda de Carlos II pedía una corrida, pero no de 6, sino de 10 toros. ¿Y esto en qué año fue? Esto fue en 1739. Muy bien, seguimos. Sí, gracias, Pablo. Carlos IV, en un viaje que hizo, preparó un viaje de Madrid a Barcelona. Viene a Tudela, pero viene a Tudela... al confín de Navarra lo define el viaje. ¿Por qué? Porque vino a que le mostrara lealtad el reino. La mayoría de los reyes venían a jurar fueros, etcétera, y también a que se les mostrara lealtad. Fue en septiembre, el 1 de septiembre de 1802. Ya nos estamos acercando a la llegada de los franceses a Tudela. Y Carlos IV llega para recibir el homenaje de las gentes de Navarra y aquello fue una gran visita, ¿no? Y bueno, para Tudela supuso grandes costes porque lo que ocurrió fue, bueno, aquí vino, aparte de todo el séquito real, que hay datos, que no, por si no nos hubiéramos alargado mucho, de cómo tuvieron que meter en casas particulares de tudelanos y tudelanas, incluso, fíjate, buscando en las casas donde se metió, aparece seguramente un familiar mío que se llamaba, yo soy de segundo, Bona, y aparece Eugenio Bona, y el otro día, mirando dije yo, este tiene que ser, digo, a ver si algún día me pongo, y lo descubro, Eugenio Bona. Bueno, hasta en casas particulares se metió a la gente del séquito real, y luego pues vinieron a Tudela, vino la Diputación Foral, la Diputación del Reino, el abad de la Oliva, también vino el virrey de Navarra,
Y el virrey de Navarra no vino solo, vino con 200 soldados que eran del regimiento de África y luego también con un escuadrón de Borbones que se llamaba, ¿no? Y bueno, vinieron todos los tribunales del reino, el tribunal de Comptos, etcétera, el tribunal de justicia. Menuda locura lo que fue eso, ¿no? Sí, sí, o sea, fue aquel septiembre de 1802, 1 de septiembre, y todo el ayuntamiento de Pamplona en pleno. O sea, se vino a mostrar Carlos IV, ¿no? A mostrar esa lealtad. Se hospedó Carlos IV en el palacio del Marqués de Huarte. Ya iremos viendo que el palacio del Marqués de Huarte y el palacio de Canal, Palacio del Deán, van a ser las dos grandes estancias, sobre todo el palacio del Marqués de Huarte, ¿no? Porque el palacio de Canal tenía un problema y era que las carrozas no podían entrar por esas calles estrechas y tal, y entonces Herrerías daba juego para que pudieran entrar las carrozas. Entonces, en la visita de Carlos IV se hospeda en el Palacio Marqués de Huarte, y hay otro detalle, otra historia muy bonita, y es que a la noche, cuando ya ha hecho todo lo oficial, dice que el pueblo de Tudela se arremolinó alrededor del Palacio del Marqués de Huarte, no en la parte interior de entre murallas, sino que es la entrada principal, sino en lo que ahora conocemos como la entrada principal de la biblioteca, que es ni más ni menos que la parte de Herrerías. Pues dice que además hubo danzas, el ayuntamiento de Tudela se vistió, hizo un paloteado. Hay una historia sobre esta visita de Carlos IV interesante. Bueno, pues el pueblo de Tudela se arremolinó alrededor del palacio y dice que le pedían al rey que saldría, ¿no? Y ahora que está muy de moda por las crónicas que va a sacar el emérito Juan Carlos, aquello de la campechanía, pues dice que de forma campechana Carlos IV salió al balcón y salió con las camisas remangadas, y que eso fue aplaudido por el pueblo de Tudela. Pues bueno, es mangas de camisa, ¿no? En Herrerías, en la balconada. Es una historia muy bonita también. Fíjate, ahí en el detalle, es un detalle muy interesante lo que ocurrió en esa visita, porque los concejales se vistieron de mujeres. Era un dance que había que vestir, bueno, está recogido en apuntes tudelanos y en cantidad de sitios, ¿no? Y es una de las historias muy bonitas. Se hizo trenzas con los palos, etcétera. El trenzado. El trenzado, eso es. Fernando VII, pues Fernando VII, ya hemos pasado la guerra de la independencia. Fernando VII vino a Tudela después de visitar Zaragoza, claro, y vino en 19 de mayo de 1828. Nada, vino el 19, durmió, el día 20 estuvo aquí y el día 21 salió para Pamplona. Vinieron los infantes Francisco de Parma y su esposa, y estuvieron en el Palacio del Marqués. Esto fue en octubre de 1842, y Isabel II, la hija de Fernando VII, vino a Tudela con su madre y con su hermana. Iban camino de Pamplona, venían también de Zaragoza, y dicen que hicieron un recorrido acabaron en el Bocal. No sé si entraron por el Canal Imperial de Aragón. El tema es que vinieron acompañadas del ministro Narváez y también de Martínez de la Roja, que eran ministros. Era un 30 de julio del año 1845. Bueno, pues lo que ocurrió fue, no se sabe cómo, que Narváez acabó en el Ebro. Acabó en el agua, se cayó de la barca, y además un tipo que estaba bregado en batallas y pues parece ser que cayó, dice que cayó al agua en el Bocal. El marido de Isabel II, Francisco de Asís, también visitó Tudela. Y además lo hizo de una forma increíble, porque vino dos veces. En 18 de septiembre de 1861 vino a la estación de tren de Tudela a inaugurar la línea Zaragoza-Alsasua. Muy poca gente sabe el insólito Francisco de Asís, que dicen que no le hizo ninguna hija ni ningún hijo a Isabel II, sino que la hicieron otros, la conocida vida de amor y de desenfreno de Isabel II. Pues Francisco de Asís le gustó Tudela, vino dos veces, primero para la inauguración y una segunda vez el 21 de agosto del 64, 3 años más tarde, vino a Tudela porque iba en dirección a los baños de Fitero. Con el tiempo acabó en París, Francisco de Asís. Algún día contaremos la historia de este hombre. Lo que pasa es que no tiene mucha relación con Tudela, pero si los oyentes quieren que le sigan la pista, porque es un tipo que tiene muchas anécdotas. Amadeo de Saboya también realizó una visita relámpago el 29 de septiembre de 1872. El general Serrano entró en Tudela ya como presidente de gobierno el 27 de diciembre de 1874. A diferencia de otros, se alojó en el Palacio de Canal. Y Alfonso XII, que viene a Tudela, estuvo en el Palacio del Marqués de Huarte, llegó a las 4 de la tarde, tenía 17 años, Alfonso XII, cuando vino a Tudela, un 21 de enero de 1875, tenía que hacer frío en Tudela por aquellos eneros, y hay la anécdota en la que Alfonso XII, con 17 años, se acerca al palacio, cuando entra al Palacio del Marqués de Huarte, le dice al Marqués, yo te gano a Palacios,
tú me ganas a escaleras, al ver la escalera imperial que le encantó, ¿no? Esa es la anécdota de Alfonso XII. Y luego hay una serie de anécdotas de cosas que ocurrieron, por ejemplo, en la visita del general Espartero. Después de las guerras carlistas, él vendría en octubre de 1839 y dice que se le regalaron dulces finos de la ciudad, que estaban de moda, dice que le regalaron anguilas del Ebro y también un baile de etiqueta en el antiguo teatro principal. El antiguo teatro principal, una vez hablamos de él, ¿sí? El teatro principal estaba en Herrerías abajo, que se utilizaba también para bailes. Pues le regalaron ese baile. Esto fue al general Espartero, el que tiene el famoso espolón en Logroño y tantas, famoso por su participación en las guerras carlistas, ¿no? Vamos acabando, ¿verdad, Paul? Y de esas visitas augustas, de esas visitas reales, pues lo que se sabe es eso, ¿no? Increíbles gastos y tal. Hay uno, por ejemplo, Felipe IV, en 1646, que hemos hablado, pues el costo fue de 52.000 reales de vellón. Vamos, una fortuna. La visita de Carlos II en 1739 también nos costó 37.000 reales de vellón. Y bueno, así fueron cantidades exorbitantes para la época, ¿no? Luego hubo otras visitas, ya en épocas posteriores, que no nos costaron dinero y que no nos están costando dinero, que yo sepa. Dicen que, bueno, nos costaban otras cosas. Cuando Franco visitó la ciudad, por ejemplo, en la dictadura, a mí me decía siempre mi abuelo que era rojo y que siempre era, cada vez que venía Franco decía, a mí me retenían en casa. Nos costaba eso, que nos guardaban en casa, ¿no? Y luego el emérito vino cuando estaba de alférez en la Academia Militar de Zaragoza. Paseó y echó potes por San Julián, por la calle del Tubo, por la zona del Muro, se le conoce. Luego vinieron posteriormente con la princesa, con la reina Sofía, la emérita también. Y hemos conocido también a los príncipes y especialmente conocemos a la reina Leticia, que ya es habitual en el pase de manos y en la alfombra roja del Festival de Ópera Prima de Tudela, ¿no? Y bueno, lo que digo, estos ya no nos cuestan grandes dinero porque ya va con el paquete de los presupuestos generales del Estado. Bueno, esto es a modo de pequeño resumen, esas visitas que ha tenido Tudela y bueno, pues que siempre ha llamado no solamente a Tudela, porque siempre se ha acercado, y me imagino que en aquellos años anteriores pues también se acercarían hombres y mujeres de los pueblos de alrededor, etcétera, ¿no? Un acontecimiento social importante para la ciudad. Pues Santi, menudo repaso el que nos hemos escuchado, que has querido relatarnos, lógicamente desde la época has querido destacar desde 1500 con Fernando el Católico, pero también haciendo referencia a los primeros, Alfonso el Batallador, a Teobalda, a Catalina, en fin, que al final la historia tiene parte de Tudela, tiene parte de Navarra y tiene parte de todo lo que es nuestro entorno, algo que es un fenómeno. Y antes más, ahora hay que decirlo, que como bien estás diciendo, en el festival de cine Ópera Prima, cuando viene la reina Leticia, pues que al final también es un acontecimiento, bueno, pues con esas anécdotas del panadero de Ablitas trayéndole el pan, en fin, cuestiones que al final mueven a la sociedad. Sí, es lo que te quería decir, ¿no? Que yo he querido resaltar ese tipo de cosas. Siempre seguramente se quedarán y seguramente que habrá gente que conocerá aún más, porque si investigamos aquí podrían salir muchas cosas. Yo solamente voy a hacer un inciso, y acabo. A ver si nos acordamos de Sancho VI el Sabio, que no tiene calle ni en Tudela, y es el constructor de la catedral, y del hijo sí nos acordamos, pero del padre no, y el padre es clave en la historia de Tudela. Hay que hacer personajes que no tienen calle, como el anterior judío que hablábamos. Abraham Ibn Ezra, Berenguela, Sancho VI. En fin, bueno, que como va a haber nuevas construcciones, pues a ver si lo tienen en cuenta. Sí, sí. Santi Lorente, un verdadero placer escucharte una semana más y seguiremos aprendiendo. El placer es mío, Paul. En Radio Tudela es Radio y Sonora FM, personajes y curiosidades de Tudela y